Buenas noches, chicos. Mil disculpas por la demora. Tuve problemas con mi internet y no me permitía acceder a la reunión, pero creo que ya estamos la mayoría, estamos ya 26, entonces vamos a dar inicio. Bien, por favor, ¿me confirma si todos me están escuchando bien? Sí, perfecto. Correcto. Bien, voy entonces a compartirles la pantallita para dar inicio con la clase del día de hoy. Bien, entonces, para esta clase, la correspondiente a la semana número 11, lo que vamos a hacer es analizar las medidas de forma. Ya hemos visto medidas de dispersión, medidas de posición, y en esta clase analizaremos lo que son medidas de forma, es decir, qué forma tiene la gráfica generada en una distribución de datos. ¿Sí? El objetivo de este encuentro será aplicar los conceptos de asimetría y kurtosis en casos reales de estudio para determinar estadísticos de forma, datos atípicos y valores faltantes. Que analizaremos temas como asimetría, kurtosis y analizaremos lo que es la asimetría de Pearson. Bien, la bibliografía que ustedes ya conocen, igual recordarles el acceso a través de su usuario y contraseña a la biblioteca virtual. Y comenzamos entonces con el estudio de lo que es asimetría. Bien, en los temas anteriores nosotros ya hemos visto lo que son medidas de tendencia central y también las medidas de variabilidad, es decir, cómo van a ir fluctuando los datos dentro de una tabla estadística, dentro de una gráfica, pero solamente lo habíamos analizado en cuanto a su media, mediana y moda, pero en realidad no habíamos visto un análisis completo relacionado con la parte gráfica de la forma que tenga mi gráfica al momento de analizar los datos estadísticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora lo vamos a hacer a través del estudio de su asimetría y kurtosis. La simetría me dice que si bien es fácil tener una idea de si la distribución es simétrica o no, tras la representación gráfica, sea esta por un histograma o un diagrama de caja o bigote, es importante cuantificar la posible asimetría de una distribución. En otras palabras, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que cuando tengo una distribución, lo más común es encontrarnos una distribución llamada simétrica o normal, porque esta era una distribución en donde tenía valores, aquí tenía su media, y tanto para el lado izquierdo 0.5 como para el lado derecho 0.5, yo tenía la posibilidad de albergar datos que abarquen el 100% de toda la información, ¿no es cierto? Eso sería lo más óptimo de encontrarnos. Sin embargo, vamos a encontrarnos con ejercicios en donde no tenga solamente una curva normal, sino que de pronto tenga una curva con un pico muchísimo más alto o de plano una curva bastante atachada o achatada, es decir, bien apegadita a la línea que acabamos de trazar. A eso es a lo que vamos a llegar en esta clase, ¿no? A analizar la forma que tiene la gráfica dentro de un conjunto de datos analizados. Si ustedes observan la gráfica que está ahí, me dice que se llama asimetría positiva cuando yo tengo una gráfica, da la idea como que fuera una distribución normal. Sin embargo, en vez de bajar el pico hasta la parte de la raya, su cola se va hacia el lado derecho. Es decir, tiende a tomar valores positivos que se dirigen hacia el infinito positivo. Como tiende a irse hacia el lado derecho, se le conoce como asimetría positiva. Aquí, haciendo referencia a la media, ¿sí? Tengo por debajo de la media a los valores de la moda y la mediana. En cambio, cuando analizo una asimetría negativa, la cola de esta gráfica tiende hacia la izquierda, es decir, hacia el menos infinito. Y tiene una cola bastante larga que va desde la izquierda hacia la derecha, por eso se le conoce como asimetría negativa. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer este análisis de igual manera con un histograma en donde sí me puede dejar ver de una forma mucho más clara la forma que tendría mi curva. Entonces, si yo le trazara aquí una grafiquita y le trazara por estos puntos una línea curva,
Yo diría, esta tiene la forma de una distribución normal, porque los datos son bastante similares de izquierda a derecha. Acá no me daría una idea bastante clara, pero yo podría decir inclusive que sigue siendo una distribución normal, pero si observan los datos, la curva está invertida. ¿No es cierto? Si yo cambiara el orden de la forma como se presentan los datos, posiblemente estos dos valores estarían juntos, estos juntos, y aquí tendría una cola. Entonces, analizaría si va hacia la derecha o hacia la izquierda para poder determinar qué tipo de coeficiente de asimetría tiene esa gráfica. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es determinar cómo se llama el coeficiente de asimetría, que por lo general se le identifica con la letrita CA, y me dice que si yo tengo un coeficiente de asimetría mayor a 0, la gráfica será una asimetría positiva, con la cola hacia la derecha. Si mi valor de CA es igual a 0, se llama coeficiente simétrico, porque tengo prácticamente una gráfica normal, una distribución en forma de campana de Gauss. Si por el contrario el valor que me dé para CA es un número negativo o menor a 0, la cola va desde la izquierda y se llama asimetría negativa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Es decir, si a mí me dicen calcule el coeficiente de asimetría, ¿qué debo hacer? Solamente encontrar primerito el CA. Y aquí hay dos formulitas, ¿no? La primera que me dice 3 multiplicado por X media menos la mediana. Este ME es mediana. Y todo esto, aquí hay un error, esto no es varianza, porque la varianza es S al cuadrado. Ese es desviación, ¿no? Por favor, le corrigen. Este sería desviación estándar. Voy a dividir entonces el 3 que multiplica a la media menos la mediana dividido para la desviación. Y si en el enunciado no me dan mediana, si no me dan la moda, voy a utilizar esta otra formulita que me dice X media menos el valor de la moda dividido para la desviación. Cualquiera de estas dos me va a servir para hacer el cálculo del coeficiente de asimetría y lo único que tengo que analizar es qué dato me dan en el ejercicio, sea mediana para utilizar esta primera fórmula o sea la moda para utilizar la formulita número 2. El valor que me dé en CA es lo que yo comparo, digo, si es que es un número positivo, asimetría positiva, yo haré una gráfica similar a esto. Sí, por ejemplo, si me da un CA igual a 1.3, no necesito tener todos los datos para graficar, lo único que yo haré es colocar una curva con una cola hacia la derecha. Si es que me dijera que esto es igual a 0, pues yo haría una gráfica que tenga la forma de una campana de Gauss. Y si por el contrario aquí me da un -1, pues yo haré una gráfica con una cola que vaya más de la izquierda hacia la derecha. Y listo, ya tendría graficado el coeficiente de asimetría. No sé si está claro hasta aquí. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, existen otros tipos de cálculo también llamados índices de asimetría, que no es muy utilizado en realidad, y es el índice de asimetría de Fisher. ¿Por qué no se le utiliza mucho? Aquí dice la desventaja, ¿no? Es porque es muy influida por puntuaciones atípicas, es decir, la mayoría de veces voy a trabajar con muchísimos signos negativos, por eso es que no le toman muy en cuenta y no se lo utiliza. Sin embargo, ya cuando se hace un estudio de estadística inferencial, ahí sí posiblemente yo tendré que trabajar con esta formulita. Para nuestro estudio en este momento no nos interesa, lo único recordar que así sea la asimetría de Fisher, siempre deberé ver los valores que tengan. Si AS, que es la simetría de Fisher, es igual a 0, también le voy a llamar simétrica. Si es que es mayor a 0, le llamaré asimétrica positiva. Y si es menor a 0, pues le llamaré asimétrica negativa. Es lo mismo.
solamente que el cálculo que se utiliza, la fórmula que se utiliza es diferente nada más. Pero nosotros, por lo general, vamos a trabajar con el coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Por qué? Porque es una fórmula mucho más sencilla y porque en la mayoría de ejercicios ustedes van a tener el dato de la mediana o el dato de la moda. Y si no tuviera la mediana o la moda, también podemos calcularla porque recuerden que la mediana se calcula ordenando todos los valores y el número que queda en la mitad, ese es mi mediana. Y la moda es el número que más veces se repite en un conjunto de datos. Así es que no es nada difícil si en caso el ejercicio no me lo diera. Bien, entonces, si analizamos el primer ejercicio, a mí me dice, la utilidad de una muestra de 15 compañías durante el 2019 fue de 0,9, 009, 013, 041, todos de esos 15 datos hasta el 16.4. Y de paso yo observo que estos datos ya están ordenados, ni siquiera los debo ordenar. Ahora, me dice que determine su media, su mediana, su desviación estándar. Luego, que calcule su coeficiente de sesgo de Pearson. Si ven que es el más común, es decir, me está pidiendo que calcule CA y que realice la gráfica. De acuerdo al valor que me dé para CA, yo voy a hacer una gráfica sin necesidad de tener todos los datos, solamente analizando el coeficiente de Pearson. Ahora, para sacar la media, la mediana y la desviación estándar son cosas que ya hicimos en la clase anterior, no tienen nada de nuevo. Ahí está, ¿no? Mis datos están ordenados. Tomo la media sumando cada uno de los valores de X y dividiendo para el total de datos, que es 15. Aquí me dice que estoy hablando de una muestra. Por eso es que el n que yo he colocado es la n minúscula y no estoy usando mu para sacar la media, sino x barra. ¿Esto por qué? Hace referencia al tipo de datos que estoy analizando. Calculo su media y me da que es igual a 4.95. La mediana yo la puedo calcular ordenando los datos. Como son impares, el número que quede por solito en el centro es aquel que yo analizo, ¿no es cierto? Entonces, puedo también contar, si es que digo 15, 15 digo para 2 sería 7.5. Entonces, cuento 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De acá cuento 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el número que queda solo es el valor de mi mediana, que está colocado acá. O haciendo el emparejamiento que hacíamos también, que ya les había explicado, agrupando de aquí y agrupando de acá, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto ya lo hicimos, esto ya sabemos, entonces nada de novedad hasta aquí. Tengo la media, tengo la mediana, ahora me falta calcular su desviación estándar. Y para la desviación estándar, ustedes deben recordar que, aquí me ha faltado una sumatoria, que la formulita me decía que era igual a la sumatoria de x menos x barra elevado al cuadrado dividido para n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque era una desviación muestral. Estoy analizando una muestra. Si es que fuera un conjunto de datos o una población, pues abajo simplemente vendría n. ¿Sí? Esas cosas que ya habíamos visto en la clase anterior y que tenemos que tener lista en nuestro cuadernito para poder hacer referencia después a las fórmulas que yo vaya a utilizar. ¿Cómo sacábamos esto? Era fácil. Si me dijo que mi X media era igual a 4.95, lo único que tengo que ir haciendo es restando el menos 0, perdón, el 0.09 menos el 4.95 y ese valor elevarle al cuadrado de cada uno de estos 15 datos. Exactamente lo mismo en cada uno. Y al final colocar la sumatoria de todo esto que obtengamos aquí. ¿Sí? Tengo ahí los datos. La sumatoria me va a dar un valor de 380.5633. Por lo tanto, esto divido para 14. ¿Por qué 14? Porque era una muestra de 15 datos menos 1, 14. Y me da entonces una desviación estándar muestral de 5.21374.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro todavía? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Perfecto, chicos. Entonces, ya tengo la primera parte del ejercicio. Luego me decía, calcule el coeficiente de asimetría. Y ustedes deben haber visto que en la fórmula, si yo no tengo este valor de S, yo no podría trabajar. Y también necesito la media. Esos son obligatorios, ¿no es cierto? Como ya tengo la mediana, pues no necesito sacar la moda. Y si ustedes observan y yo les preguntara de este conjunto de datos, ¿cuál es la moda? ¿Qué me dirían? No, no hay, no tiene. Perfecto. No tiene porque si ustedes observan, ningún número se repite. ¿Sí? Entonces, trabajo con la mediana, que ese sí puedo obtener, y me dio que es igual a 3.18. Como ya tengo esos dos datos clave, lo único que hago es, coloqué aquí, solo le aproximé, ¿no? Coloco aquí mi CAP, que es mi coeficiente de asimetría, y utilizo la primera formulita porque tengo el dato de la mediana. Sí, este ejercicio es hecho a propósito para que ustedes verifiquen que es preferible en este caso trabajar con la mediana porque no tendría una moda ya que no existe un valor repetido. Por lo tanto, trabajo con la mediana, reemplazo media menos mediana a ese valor, le multiplico por 3 y divido para 5.22. Aquí me da 1.017. Como mi coeficiente de asimetría es mayor a 0, ¿qué tipo de gráfica debería tener? Positiva, de asimetría positiva. Perfecto, correcto. Tengo una asimetría positiva, es decir, es una gráfica cuyo sesgo es positivo a la derecha. Sí, esa sería mi gráfica. ¿Correcto? Entonces, nada de complejo en esta parte, es solamente reemplazar los datos, sacar media, mediana o moda y la desviación y reemplazar en la formulita de CAP. Con ese valor, analizar si es que es mayor a 0, digo que es una asimetría positiva con una cola a la derecha. Si el valor es menor a 0, es una asimetría negativa con cola hacia la izquierda. Y si me da un valor igual a 0, yo hago una curva simétrica, es decir, una que tenga la forma de campana de Gauss. ¿Sí? Entonces, esta partecita es bastante sencilla, no hay mayor complejidad en el cálculo de la asimetría, ¿ya? Del coeficiente de asimetría. Ahora, cuando hablo en cambio de la curtosis o apuntamiento, si ustedes observan las tres gráficas que aparece ahí, también voy a tener que analizar de acuerdo a una fórmula. Igualito que en lo anterior. Si esa fórmula me da un valor positivo, es decir, mayor a 0, yo digo que se trata de una asimetría, perdón, de un apuntamiento o curtosis leptocúrtica. Si el resultado que haya obtenido es igual a 0, se le conoce como mesocúrtica. ¿Sí? Y si ustedes observan, me dice que este es estándar a la distribución normal, lógicamente porque tiene forma de campana de Gauss. ¿Correcto? Si por el contrario el valor de esta curtosis me dice que es menor a 0, yo digo son datos negativos, la curtosis se le llama platicúrtica. Es decir, es aquella que es bastante achatada y se apega muchísimo a la línea recta que yo tengo como referencia. Son las tres posibles curtosis que ustedes van a encontrarse al momento que hagan el análisis de la información. Ahora, aquí sí va a haber cierta variación, llamémoslo así, en cuanto a la aplicación de la formulita. ¿Por qué? Porque voy a tener ejercicios en donde yo encuentre datos similares a los que hicimos hace un momentito, datos no agrupados o datos brutos, cuya frecuencia no se repite, es decir, todos sean 1, 1, 1, 1, porque no hay datos repetidos. Otro, en cambio, en donde yo pueda agruparle en una tabla porque tengo una frecuencia de repetición de los datos. Tengo un F sub I o mi frecuencia acumulada simple. Y otro, en cambio, cuando yo tenga que hacer el análisis en una
tabla de distribución de frecuencias, es decir, cuando tenga que trabajar con intervalos. Y vamos a hacer los ejercicios relacionados a los tres tipos para poder ir identificando la diferencia de cada uno de ellos. ¿Correcto? Bien. Ahora, cuando hable del coeficiente de asimetría de Fisher, aquí sí ya le voy a trabajar para el cálculo con el de asimetría de Fisher. Me dice que la curtosis se calcula, le llama primero AP, ¿sí? Es el apuntamiento, y me dice que es igual a un M4 sobre S4, en donde este M4 yo lo calculo haciendo este momento unidimensional de cuarto orden. ¿Qué significa? Que voy a sacar la sumatoria de X sub I o X solita menos X media, la media, elevado a la cuarta potencia, y esta sumatoria de aquí le voy a multiplicar por F sub I en cada una de ellas. ¿Correcto? Y voy a dividir para el valor de n. Con esta formulita de aquí yo obtengo m cuarta. Y luego divido para la desviación elevada a la cuarta. Como esto ya calculamos por lo general, solamente el valor que me haya dado S, yo le elevo a la cuarta y ya tendría S cuarta. Entonces, no es problema con la desviación a la cuarta. Aquí sí debo recordar esta formulita para poder aplicar y calcular el coeficiente de asimetría. ¿Sí? Ahora, una vez que obtenga el resultado, ustedes pueden ver ahí si el valor que me dé, ese CK, por lo general también le conocen en otras nomenclaturas o en otros libros, ¿no? Es lo mismo que la P que yo tengo aquí, pero le conocen también como CK, que es coeficiente de Fisher, ¿ya? Cuando yo calcule este valor de AP y me diga que es mayor a 0, ya sabemos que se llama leptocúrtica. Si el valor que me da es igual a 0, será una mesocúrtica. Y si es menor a 0, le llamaré platicúrtica. ¿Sí? Ahora, si ustedes observan la campanita de Gauss que tengo ahí, es fácil identificar o cómo se analiza, por ejemplo, ya cuando yo quiera saber qué tan aceptables son los valores o los datos que aparece aquí, puedo hacer un análisis de la campana de Gauss. Aquí en la campana siempre está la media y yo les decía que el 50% está hacia la izquierda y el 50% está hacia la derecha. Este valor de más menos una desviación estándar me dice que desde aquí hasta acá yo puedo albergar un total de 68% de datos. Si le pongo U menos 2 desviaciones y U más 2 desviaciones, yo estoy albergando el 95% de los datos. ¿Ya? Y si es que yo tengo por acá una tercera, tendría un U más 3 desviaciones y un U menos 3 desviaciones. Y desde aquí hasta acá me dice que alberga el 99% de datos, es decir, es casi perfecta. Sin embargo, yo consideraría como válida, basta con que me dé más o menos 2 desviaciones. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de un apuntamiento del análisis como tal de la campanita de Gauss, yo debería aplicar esta fórmula de acá. Sin embargo, esta no se la usa porque ustedes luego van a aprender a manejar las tablas de distribución. Es decir, analizando cuánto me da el valor de Z, simplemente voy a mi tablita, ubico el valor y ya tendría de forma directa el valor de ese coeficiente o apuntamiento. ¿Sí? Entonces, luego hemos de ver cómo trabajar o cómo manejar información utilizando las tablas. ¿Ya? Lo que quiero que quede claro de esta partecita es que cuando yo hago un estudio de una distribución o una curva normal, más o menos una distribución abarca el 68% de datos, más o menos 2 desviaciones abarca el 95% de datos y más o menos 3 casi la totalidad, es decir, el 99% de datos. ¿Sí? Si ustedes observan la gráfica que está ahí, ahora sí, esta fórmula de acá sí la voy a utilizar. ¿Sí? Este G2
como le identifican algunos libros, le distingue, llamémosle así, del AP que ustedes vieron al inicio, porque aquí yo ya voy a trabajar con datos en donde sí tenga una frecuencia. Este N sub I es lo mismo que si yo tuviera F sub I. Es más, la recomendación, F minúscula, ¿no? Cuando ustedes copien a su cuadernito, pongan en la parte que están colocando las fórmulas, en vez del NI, cópienle como FI, para que no se me vayan a confundir. ¿Ya? Y en cambio me dice que para calcular el coeficiente o el apuntamiento, voy a utilizar este G sub 2 y es igual a M4 sobre S4 menos 3. ¿Sí? Aquí tengo lo mismo, ¿no es cierto? Me dices la sumatoria de este X menos X media elevado a la cuarta por F sub I, pero abajo hay una variación. Aquí aparece el valor total de N multiplicado por S a la cuarta. ¿Sí? Es decir, la desviación elevado a la cuarta. Y a toda esta operación de aquí, yo le voy a restar menos 3. Esto, en cambio, si es que aparece aquí la S, ustedes deben decir, hizo una desviación muestral. Por eso aparece S. Si es que ustedes tuvieran una desviación poblacional, recuerden que ahí aparece sigma. ¿Sí? Eso habla de la población. ¿Cuál era la diferencia? Que en la raíz, cuando es una muestra, abajo tengo n menos 1 y se llama S. Y cuando es una población, la desviación se llama sigma y esto es igual a la misma raíz, pero abajo tengo únicamente n. Esas cositas debemos recordar para el momento de ir reemplazando los datos. ¿Correcto? Bien, ahora, si ustedes observan la gráfica que yo tengo aquí, de igual manera, ¿no? Me voy a encontrar con los tres iguales casos. Si es que es menor a 0, platicúrtica, la más achatadita, el color azul que yo tengo acá. Si es que es igual a 0, se llama mesocúrtica, la roja, es decir, la campana de Gauss. Y si es que tengo mayor a 0, leptocúrtica, el color verde. Utilizando esta fórmula voy a llegar exactamente a estas mismas tres condiciones. ¿Sí? No sé si estamos hasta aquí. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Por favor, confírmenme si me están escuchando. No sé qué pasó, pero no les escucho, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, correcto. Yo no les escucho, no sé qué pasó. Bien. Bueno, entonces, si yo no les escucho a ustedes, no sé qué pasó. Como les comento que estoy con mi configuración, no sé qué le pasa, se puso loca hoy día. Bueno, si es que alguien tiene una pregunta, por favor, me escriben en el chat, ¿ya? No hay problema, vamos a ir trabajando de esa manera. ¿Sí? ¿Hasta aquí está todo claro? Perfecto. Bien, si alguien tiene alguna inquietud, por favor, igual. Sí, dígame, Johan.
Dice, primero se eleva la desviación a la cuarta o se eleva el resultado de la población por la desviación a la cuarta. No, si es que ya me piden a mí que calcule la desviación, analizo primero si es que es una muestra o es una población. Ya identifico eso para saber si es que abajo le resto 1 o no le resto nada. Y a ese valor de ese es el que yo elevo a la cuarta, a la S solita ya calculada. A ese debo elevarle a la cuarta. ¿Sí? Perfecto. Igual ya vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan ir analizando qué es lo que vamos haciendo, ¿ya? Para que quede un poquito más claro. Bien, no sé por qué no les deja un mute. No están cerrados el micrófono, no. No sé. Bueno, esperemos. Esperemos ya se solucione esto. Bien, continúo entonces. Perfecto. Entonces, esa era la gráfica que a mí me iba a aparecer, decíamos, ¿no es cierto? La formulita va a ser esta de aquí. Eso sí es fundamental saberla. Ahora, aquí me dice que se acepta un conjunto de datos cuando es aproximada a la normal, es decir, está entre más o menos dos desviaciones, ¿no? Que es lo que yo les explicaba de la grafiquita de aquí nada más, es decir, cuando abarca por lo menos el 95% de sus datos. Sin embargo, esto no significa que si yo tengo un apuntamiento mayor a 2 esté mal, no, no, no. Lo único que me indica es que es mucho más apuntada hacia la parte de arriba, es decir, estarían incluso los datos bastante más apegados al valor de la media. A eso hace referencia. ¿Ya? Miren ahí, yo tengo aquí un ejemplo de kurtosis y es tomada de una herramienta específica para el diseño de datos estadísticos. Esta es la herramienta R. También se la puede usar utilizando GeoGebra y el mismo Excel que nosotros ya lo hemos trabajado haciendo diagramas histogramas para poder identificar la forma de esa curva. Pero son ejemplos tomados con herramienta R para que ustedes vean mucho más preciso la forma de gráfica. Son solamente ejemplos nada más, ¿no? Como tiene una apariencia bastante parecida a una campana de Gauss, pues se le dice que es una distribución mesocúrtica, ¿correcto? Ahora, miren aquí. Yo tengo algunos otros ejemplos. Esta que está muchísimo más apegadita. Si aquí tengo, a ver, no sé si, déjenme ver. Ya, no sé, tengo un sonidito, pero no lo identifico. Bien, esperemos que... no me deja activar. Bueno, igual me escriben, porfa. Ya, entonces, estos son solamente ejemplos para que yo pueda identificar, ¿sí? Si ustedes observan, yo diría, aquí tiene una forma de una curva, una campana de Gauss, entonces yo podría decir que esta es una simétrica. Aquí está como que más apuntada hacia arriba, es decir, a pesar de que todas tienen la misma formita de Gauss, sin embargo, aquí hay como que muchísimos más datos elevados hacia arriba, ¿sí? Entonces yo podría decir que esta es una leptocúrtica. Y así podría ir haciendo análisis tomando solamente como referencia gráficos que se generen en cualquier herramienta específica para estadística. Bien, entonces, ahora en cambio, vamos a empezar a hacer el análisis de la kurtosis o apuntamiento de cada uno de los casos que les había mencionado. Si ustedes observan, este fue el mismo ejercicio que hicimos al inicio, en donde ya calculamos media, mediana, desviación, saqué el coeficiente de sesgo de Pearson, hice la gráfica y ahora me pide que le aumente el cálculo de su kurtosis. ¿Qué significa? Si yo tengo datos no agrupados, es decir, datos sueltos como estos de aquí, en donde yo digo, ninguno de ellos se repite, ¿no es cierto? Ninguno está repetido. Por lo tanto, si yo les preguntara cuánto vale su F sub I, todos me dirían 1, porque cada uno de ellos aparece una sola vez. ¿Sí? En ese caso, cuando tenga ejercicios de ese tipo, ya teníamos el cálculo de la media, la mediana, hicimos el cálculo de la desviación estándar y nos dio que su apuntamiento era positivo y se iba hacia la derecha. Hasta ahí todo
Bien, pero ahora para sacar su kurtosis, yo voy a tomar como referencia esta primera fórmula. Es decir, yo puedo decir que esta sería como que más óptima cuando yo tenga datos no agrupados, ¿ya? No agrupados y cuando su f sub i sea igual a 1. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no se repiten, son únicos, ¿ya? Ahí optaría yo por trabajar con esta formulita. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir haciendo paso por paso esa tabla hasta darle la forma que necesito para aplicar el cálculo. Es decir, hasta llegar a esto de aquí y dividir para s elevada a la cuarta. Como ya tengo s, no me preocupo. Esto me interesa ahora. Bien, ahora, ¿qué hago? Coloco entonces mi valor de x. Si ustedes recuerdan, el x media era igual a 4.95. Listo. Voy a copiarle aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy restando este valor menos la media y ese valor elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Yo he puesto aquí en estos dos sentidos. Tranquilamente podría hacerle directo a la cuarta. Sin embargo, hay veces que se necesita, por eso es que yo le incluyo de una vez aquí. ¿Ya? Voy a suponer que no tuvieron todavía calculado el valor de S. Tranquilamente podría ser utilizando esta columna. ¿No es cierto? Porque es la raíz de esto de aquí dividido para n-1. Listo. ¿Qué hago entonces? A mi columna X, aquí he puesto todos los 15 valores ordenaditos de menor a mayor. Luego, como ninguno se repite, mi valor de f sub i, todo será 1. ¿Ya? Calculo x menos x media y elevo al cuadrado. ¿Correcto? Y ese valor lo voy colocando aquí. Luego, voy a calcular este mismo valor elevado al cuadrado otra vez para que sea elevado a la cuarta. Y tendré aquí una sumatoria. Y como ya tengo una sumatoria de x menos de x media elevado a la cuarta, lo único que me resta es reemplazar. Ya tengo este valor de aquí. ¿No es cierto? ¿Por qué no cambia? Miren aquí. ¿Por qué no cambia? Porque lógicamente este valor multiplicado por 1, yo multiplico este por 1, me va a dar el mismo valor de esta tabla. Por eso es que no afecta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Reemplazo. El valor de S me salió 5.21374. Si le elevo esa S a la cuarta, ya tengo 738.92053. Ahora, esta sumatoria es la que yo acabo de calcular con la tablita anterior, es decir, este valor que está al final es mi sumatoria elevado a la cuarta, multiplicado por f sub i, que es 1 y no me afecta en nada. Y eso le voy a dividir ahora para el valor de n. Aquí hay una partecita nada más. A ver, aquí me ha faltado, déjenme ver. Me ha faltado dividir, tengo 248.80.2066. Esto debe estar dividido para 15, que son los datos. Aquí hay un error, ¿no? Le vamos a corregir, por favor. Me he olvidado de dividir para el n. Solamente le he puesto la sumatoria. Pero aún me falta dividir n. Estoy sacando recién m4. Entonces, este valor dividido para 15, que era el total de los datos, me va a dar 1.658.68044. Y esto ahora sí debe estar dividido para el valor de S a la cuarta, que me dio 738.92053. Voy a dividir entonces para 738.92053.73 y esto me da como resultado un apuntamiento de 2.2447. Listo. Como ese valor es mayor a 0, lógicamente es una distribución leptocúrtica.
Sí, por favor, aquí en esta parte le corrigen. Me ha faltado, me he olvidado de este valor. No sé por qué le he puesto solamente la sumatoria y se me olvidó por completo el valor de n. Divido y ese valor resultante es este de aquí. Ahora sí, dividido para s a la cuarta, me va a dar un valor de 2.2447. ¿Sí? A ver, déjenme ver el chat. Parece que hay preguntas. Profe, ¿por qué el FI? Ya, correcto. El FI, voy a regresar acá. ¿Qué es el FI? Es la cantidad de veces que se repiten los datos en esta distribución, ¿no es cierto? Si usted observa, ¿cuántas veces hay 0.09? Busca en toda la tabla uno solo. ¿Sí? Por eso les decía que esta formulita es recomendable cuando los datos no se repiten. ¿Qué pasa si es que por aquí yo hubiera tenido un 1.2 y voy a suponer que aquí no era 1.49, sino otra vez 1.2, la frecuencia era 2. Y multiplicaría una sola vez por FI igual a 2. ¿Sí? En cambio, estoy haciendo ahorita un ejercicio en donde F sub I no se repite, es decir, los datos que yo aparezco aquí son únicos. ¿Sí? No sé si quedó clara esta primera parte. Perfecto. Correcto. Bien, ya vamos a ver en cambio qué pasa cuando yo tengo datos repetidos. ¿Sí? La idea es que ahorita identifiquemos los pasos que debemos hacer para encontrar ese apuntamiento. ¿Ya? Aquí, por favor, antes de olvidarme yo también, bueno, luego le corrijo, no hay problema de eso. Bien, entonces, solamente le corrigen que me he saltado este paso, no le dividí para n, solo he colocado el valor aquí, pero se me olvidó dividir para los 15. Bien, veamos otra preguntita. No hay problema, tranquilo Diego. Nosotros también tuvimos problema en cuanto a la conexión, no hay mucho problema. La curtosis es AP, ¿no? AP es igual a 2.2447. Ya corrigiéndole esto que me he saltado. Dividen este valor de la sumatoria de x menos x media elevado a la cuarta por f sub i, dividido para 15, les va a dar 1658. Y ese valor dividido para el s a la cuarta. ¿Sí? Ahí tengo un valor de 2.24 y lógicamente, como es un número positivo, yo digo esto es mayor a 0. Por lo tanto, es una distribución leptocúrtica. ¿Sí? ¿Qué tipo de gráfica debería tener? Pues lógicamente, si es leptocúrtica, una grafiquita con un pico bastante pronunciado y ya diría que esa es mi distribución leptocúrtica. ¿Sí? Aquí hay preguntas. Correcto. Para la gráfica del deber, así. Si ustedes dicen mayor a 0, ¿qué tipo de gráfica? Esta. No necesito. ¿Qué haría a lo mucho? Ponerle aquí el valor de la media. Nada más. No tengo que hacer absolutamente nada. Si me hubiera salido menor a 0, pues haré la misma gráfica, pero un poquito más achatada. Y listo. Colocaré mi media y listo. Y si es que era igual a 0, pues la gráfica será en forma de una campana de Gauss con su respectiva media y nada más. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, el primer caso en donde f sub i es único, es decir, son datos no repetidos, son datos no agrupados que tampoco son duplicados. No tengo mayor cantidad de datos ahí. Bien, ahora, no sé si hasta aquí, antes de pasar, ¿todo está claro? Ahí está la grafiquita nada más, ¿no? Aquí igual, por favor, el valor que está mal es este porque es 2 punto algo. 2.2447. Se me pasó el dividir, ¿ya? Entonces, veamos antes de avanzar si hay preguntas. Perfecto. Bien, tengo la primera parte. Fácil de aplicar la fórmula, no es nada complicado. Ahora, en cambio, ¿qué pasa cuando yo tengo datos repetidos? Si ustedes observan, este ejercicio me dice, sabiendo que la media aritmética de la siguiente distribución muestral de frecuencia es aproximadamente 2.267, obtener el coeficiente de curtosis de Fisher.
Miren, ¿qué significa? Que yo tuve por aquí datos no agrupados, es decir, como que me hubieran dicho 1, 1, 1, 1, luego tuve 2, 2, 2, 2, 6 veces, ¿no? Luego tuve 3 veces el 3, luego tuve un solo 4 y un solo 5. Esto es lo que me estaría dando el ejercicio. Pero ustedes dicen, ahora sí tengo datos repetidos. Hago la misma tablita, pero delante de cada tabla coloco el F sub I. ¿Cuántas veces aparece el 1 en este conjunto de datos? 1, 2, 3, 4, pongo 4 en F sub I. El 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aparece el 6 aquí. Esa es la diferencia con el anterior. En el anterior habían 15 datos, pero la diferencia es que ninguno se repetía, por eso su F sub I era todos 1. Ahora, en cambio, si se repite las frecuencias acumuladas, por eso es que ahora aparece el 4, el 6, el 3, el 1 y el 1. Significa que si me dieran a mí un conjunto de datos de